Mañana da inicio la segunda ronda eliminatoria de la CONCACAF rumbo al Mundial del 2026 y por eso en este video vengo a hacer una previa de cada uno de los grupos, hablar también de los partidos de esta semana y sobre todo dar mi pronóstico de quiénes creo que son las selecciones favoritas para meterse a la tercera y última ronda. Bueno, y ahora sí, por fin llegó el momento del debut de la mayoría de selecciones de la CONCACAF en las eliminatorias mundialistas. Comienza el camino eliminatorio de muchísimas de estas selecciones y empezamos ya a darle forma a este camino, a esta clasificación rumbo a Estados Unidos, México y Canadá 2026. Entonces, en este video, como les decía, vengo a hablar de cada uno de los grupos. Voy a presentarles el calendario, hablar un poco de cómo veo el panorama para cada una de las selecciones y voy a dar, como les decía, mis pronósticos para quienes creo que son las selecciones que tienen más posibilidades de meterse ya a la tercera ronda, que es en donde verdaderamente veremos las clasificaciones directas para el Mundial y también para el repechaje. Pero entonces no perdamos más tiempo y vamos de una vez con el primer grupo. Les recuerdo, así lo pueden observar, grupo A para Honduras, Antigua y Barbuda, Cuba, Bermudas y las Islas Caimán. Ahí pueden observar también el calendario de este grupo y lo verán con cada uno de los grupos. Ahí pueden ver las 6 jornadas, aunque como ya he comentado en varias ocasiones, no son exactamente 6 jornadas, porque como pueden ver, las jornadas 3 y 4 son medias jornadas, pero bueno, eso es una forma como para entenderlo un poco mejor. Entonces, esta semana o el día de mañana arranca con ese Antigua y Barbuda frente a la selección de Bermudas y el jueves Honduras se va a enfrentar a la selección de Cuba. También esta semana tendremos los otros partidos en esta ventana FIFA del mes de junio 2024. Serán todos los que están en la columna de la izquierda, es decir, jornada 1, jornada 2 y jornada 3 son los partidos que van a ser en 2024 y ya la jornada 4, 5 y 6 para todos los grupos serán hasta 2025. Entonces me voy a centrar un poco más en lo que va a suceder esta semana y hablar un poco de las selecciones. Aquí, como pueden ver, es donde voy a dar mi porcentaje. Ahí están las 5 selecciones. Si hablamos un poco de las posibilidades, yo creo que aquí Honduras tiene que ser la amplia favorita. Además, le tocó un grupo relativamente cómodo para no sufrir tanto rumbo a la siguiente ronda, pero aún con otros rivales, Honduras tiene que ser favorita. Está en un proceso de reconstrucción en el que creo que ha hecho las cosas bien. Tal vez todavía le hacen falta algunos pasos, pero que va por buen camino y por ende creo que Honduras no debería tener tanto problema. Tenemos una Antigua y Barbuda que por ranking aparece como la segunda, pero que es una selección relativamente débil y por eso veo con posibilidades a la selección de Cuba. Y de hecho, antes de seguir con todo esto, con el análisis, les doy mis porcentajes: 90% para que Honduras avance, 20% para Antigua y Barbuda, 65% para Cuba, 20% para Bermudas y 5% para las Islas Caimán. Les recuerdo que todo tiene que sumar un 200% porque son 2 boletos los que están en juego, 100 en cada uno de los boletos y por ende cada selección lo más que podría llegar es a 100, pero evidentemente antes de que se juegue ninguna puede estar en 100. Por eso, como pueden ver, Honduras la veo bastante cercana de esa clasificación. No creo que deba sufrir mucho a lo largo de estos 4 partidos que va a disputar y que sin mucho problema debería meterse ya a la tercera ronda. Como pueden ver, Antigua y Barbuda, lo que estaba diciendo, es una selección que a pesar del ranking no está también en algún momento llegó a tener un proyecto interesante, pero se ha caído en los últimos años. Lo vimos en la Liga de Naciones y por eso veo con más posibilidades a Cuba, una selección que ahora ha tratado de consolidar un grupo de trabajo interesante y que no sé si Cuba pueda llegar a pelear por un cupo al Mundial, pero al menos en este grupo que le tocó salió favorecedora para al menos verse con posibilidades, en mi opinión, de clasificar como segunda grupo a la tercera ronda. Ya después Bermudas, el mismo porcentaje que Antigua y Barbuda, una selección que no tiene tanto y que veo muy complicado que pelee. Islas Caimán ya pues diría prácticamente imposible. No le doy menos de un 5% porque es el mínimo que voy a poner a cada una de las selecciones, pero lo veo muy complicado que siquiera pueda sacar algún punto y complicar a otras selecciones, que ese puede ser el rol de las selecciones en los terceros, cuartos y quintos lugares. Digamos que es más complicarle la vida a las favoritas que otra cosa que pelear por la clasificación, pero aquí lo veo muy difícil para mí. Honduras y Cuba las favoritas para quedarse con los 2 cupos. Nos pasamos al grupo B: Costa Rica, Trinidad y Tobago, San Cristóbal y Nieves, Granada y la selección de Bahamas. Ahí pueden observar la jornada 1, que será
como les decía, miércoles y jueves, Trinidad y Tobago frente a Granada y Costa Rica frente a San Cristóbal y Nieves, y las jornadas 2 y 3 que también serán en este 2024. Aquí creo que evidentemente Costa Rica tiene que ser la favorita. Tampoco le tocó un grupo muy complicado. Es un panorama bastante parecido al de la selección de Honduras. Digamos que la rival de Costa Rica es Trinidad y Tobago, que es una selección que también está en reconstrucción, que también ha empezado un nuevo proceso por volver a ser de las más competitivas de la CONCACAF, pero que aún no está ahí y por momentos se le ve que puede complicar las elecciones, pero más defendiéndose que atacando, es decir, tratar de encerrarse a ver qué puede sacar, y yo creo que por eso Trinidad y Tobago aún le falta bastante camino para considerarse de las favoritas para clasificar al Mundial, por dar un ejemplo, mientras que las demás selecciones, antes de eso doy nuevamente mi porcentaje: 95% para Costa Rica, 70% para Trinidad y Tobago, 10% para San Cristóbal y Nieves, 20% para Granada y 5% para las Bahamas, que es lo que decía, las demás selecciones no les veo posibilidades de pelear. Una San Cristóbal y Nieves que dio la sorpresa en la eliminatoria anterior hasta meterse a la segunda ronda, pero hasta ahí le llegó y desde entonces ha decaído mucho su nivel. Granada, que descendió desde la primera división y que algo puede llegar a competir, pero muy difícil, por eso le doy un poco más de porcentaje, porque ha tenido un roce con las mejores selecciones del área y por ahí podría complicar, pero muy poco, y Bahamas ya prácticamente imposible que pueda siquiera rasguñar puntos de las otras selecciones, y por eso aquí veo amplias favoritas tanto a Costa Rica como a Trinidad y Tobago para meterse a la siguiente ronda. Continuamos con el grupo C, conformado por Haití, Curazao, Santa Lucía, Barbados y la selección de Aruba. Curazao frente a Barbados va a abrir el día de mañana, mientras que el jueves Haití va a recibir a Santa Lucía. Aquí hablando un poco de las posibilidades, también veo a dos selecciones bastante favoritas, pero con el caso de que Haití no la veo pasando sobrada. Haití ha tenido muchísimos problemas, hemos visto lo que ha sucedido en el país, con un panorama geopolítico muy complicado y que también ha llegado a afectar a su selección, afecta que el hecho de que no puedan jugar en casa, muchos problemas y también una reconstrucción de su selección que les ha limitado. Es decir, Haití tiene recursos con futbolistas interesantes, pero que no ha podido terminar de consolidar un grupo, y por eso no la veo. Es decir, es favorita, pero no va a pasar tan sobrada como en el caso de los primeros dos grupos que ya analizamos, las selecciones que estaban de primeras, digamos, y por eso yo creo que Curazao incluso podría llegar a pelear ese primer lugar, pero que son las dos selecciones favoritas. Si doy mis porcentajes, 75% para Haití, 70% para Curazao, 35% Santa Lucía, 10% Barbados y 10% Aruba. Como pueden ver, Santa Lucía, que tuvo una buena participación en la Liga de Naciones, yo creo que fue una grata sorpresa y que por eso yo creo que no tiene tantas posibilidades de pelear, clasificar, pero sí de complicarle la vida, ya sea a Haití o a Curazao, y de pegar algún susto. Entonces es más por eso que doy ese 35%. Ya Barbados y Aruba pues más abajo, con las posibilidades igual. Creo que podrían llegar a complicar por ahí algún partido, pero muy difícil, y por eso creo que Haití y Curazao son las favoritas, pero ojo ahí que se podrían pelear por cuál clasifica primera y cuál clasifica segunda, que de todas formas al menos la CONCACAF no ha confirmado cuál sería la ventaja quedar de primeras, porque al parecer será por ranking que se dé el sorteo de la tercera ronda, y por ende da lo mismo clasificar como primera que como segunda inicialmente, eso lo veremos después, pero aquí, como decía, Haití y Curazao tampoco deberían tener tantísimos problemas. En el grupo D, Panamá, Nicaragua, Guyana, Montserrat y la selección de Belice, un grupo muy centroamericano, con 3 selecciones de Centroamérica y 2 del Caribe. Nicaragua frente a Montserrat el día de mañana miércoles, y el jueves Panamá, que va a recibir a Guyana. Es la primera fecha, y como les decía, fecha 2 y 3 que también se disputarán en este mes de junio de 2024. Aquí voy a dar mi porcentaje de una vez y después lo comento. 95% para Panamá, 50% para Nicaragua, 45% para Guyana y 5% tanto para Montserrat como para la selección de Belice. Aquí Panamá evidentemente es la amplia favorita. Yo creo que Panamá es la selección de las que están presentes en la eliminatoria, evidentemente dejando de lado a las norteamericanas, que mejor proceso tiene, que mejor fútbol juega, que mejor preparada está, y por eso yo creo que Panamá tiene pie y medio y casi los 2 pies en la siguiente ronda, y por eso es que Panamá, independientemente de quienes le hubieran tocado en su grupo, le hubiera dado prácticamente ese mismo porcentaje. Habría tenido que tener un grupo muy complicado para que se lo bajara, y que aún así este grupo lo veo muy peleado, pero por el segundo cupo, como pueden ver, le doy 50% a Nicaragua y 45% a Guyana. Guyana,
se paseó por la Liga B. El tema es que no tuvo tanto roce, aunque también es el caso de la selección de Nicaragua. Pero sí veo un proceso más consolidado de la selección centroamericana. Además, Guyana a veces tiene estos problemas que tienen las selecciones caribeñas, o en este caso, bueno, sudamericana, pero parte del Caribe, de que son muy inestables y entonces pueden estar muy bien en una época, y estoy hablando de Guyana el año anterior, pero que inmediatamente podrían caer mucho su nivel unos meses después, y por eso es que está esa incertidumbre de si Guyana va a mantener el nivel que le conocimos hace poco. Tiene la calidad suficiente, pero sí creo que está tal vez un paso detrás de ese proceso de Nicaragua. Veremos si la selección centroamericana puede consolidarlo y meterse a la siguiente ronda, pero va a ser una pelea bastante cerrada, en mi opinión, con Guyana, mientras que de Montserrat y de Belice poco más que comentar. Muy complicado que puedan quitar puntos a las demás selecciones, y casi que creo que ambas serán comodines para que todas las demás saquen los 3 puntos. Pero bueno, ahí veremos si tal vez hay alguna sorpresa, y si no se sumara, si Panamá, Nicaragua, Guyana no sumaran ante Montserrat o ante Belice, se les puede complicar mucho la clasificación a la siguiente ronda. Entonces ahí también juega un rol vital, aún estando lejos de la clasificación, pero bueno, eso lo veremos después. En el grupo E están las selecciones de Jamaica, Guatemala, República Dominicana, Dominica y las Islas Vírgenes Británicas. Esta última selección que clasificó desde la primera ronda fue una de las 2 que consiguió ese boleto. Ahí pueden ver el día de mañana Guatemala frente a Dominica, que hasta el momento está en incertidumbre si se va a llegar a disputar este partido por el tema de las visas de la selección de Dominica. Al menos al momento que estoy grabando este video, posiblemente ya se habrá resuelto para cuando publique el video. Entonces, si no, voy a dejar la aclaración aquí abajo, pero de momento hay incertidumbre de si Dominica va a poder jugar el partido, y si no, Guatemala de una vez ya tendrá 3 puntos. Pero bueno, y el jueves Jamaica, que va a recibir a República Dominicana. Aquí pues veo una selección ampliamente favorita. De hecho, también les doy de una vez los porcentajes para comentarlo. 95% para la selección de Jamaica, 60% para Guatemala, 30% para República Dominicana, 10% para Dominica y el restante 5% para la selección de las Islas Vírgenes Británicas. Aquí el tema de Jamaica es muy parecido al de Panamá. Es una selección que tal vez no tiene un proceso tan consolidado como la canalera, pero que tiene muchísima calidad, y lo hemos visto dejando por fuera a Canadá, por ejemplo, del Final Four. Entonces yo creo que Jamaica no debería tener muchos problemas para meterse a la siguiente ronda. Es una de las selecciones favoritas para clasificar al Mundial, y por eso creo que va a pasar sin muchos problemas a la tercera ronda. Aquí el tema está en el segundo lugar, en el que Guatemala debería ser la gran candidata, pero ojo que también podría llegar una inestabilidad, además de una selección de República Dominicana que está sumando futbolistas interesantes. El tema es que esto a veces no llega a salir bien. Está el caso de Jamaica, que muchas veces le salió mal esto de traer futbolistas que no tienen tanto arraigo con el país. Sé que en República Dominicana tal vez no es el caso lo del arraigo, pero que llegan futbolistas que son estrellas y que se les puede llegar a complicar el hecho de empezar a congeniar entre ellos. Entonces por eso es que veo que a República Dominicana, a pesar de esos nuevos futbolistas, se le podría llegar a complicar, pero Guatemala sí debería ser más favorita. De hecho, aquí pensé poner un 70-20, pero sí quiero darle el beneficio de la duda a República Dominicana de que, a pesar de que no es favorita para quedarse con ese segundo cupo, puede llegar al menos a complicar o a competir un poco, pero veremos si será así o si al final termina siendo una excepción. De parte de Dominica y de las Islas Vírgenes Británicas, muy poco que comentar. Vienen de una tercera división en la Liga de Naciones, en donde ese poco roce con selecciones de más nivel creo que les va a pasar factura aquí en esta eliminatoria. Nos pasamos ya finalmente al grupo F, en donde está El Salvador, aquí por cierto con la camiseta del Salvador, aunque no se ve muy bien por el micrófono, pero El Salvador junto a Surinam, Puerto Rico, San Vicente y las Granadinas y también Anguila. Uno de los grupos que de hecho veo más parejo en cuanto a que no hay una favorita exacta, ya lo voy a comentar, pero bueno, el día de mañana Surinam, San Vicente y las Granadinas, y el jueves El Salvador frente a Puerto Rico son los partidos que abren este grupo F, y ahí pueden ver jornadas 2 y 3 en este 2024. Como les decía, no veo una selección realmente favorita, y aquí es en donde en mis porcentajes es el único de los 6 grupos en donde no voy a dar a la selección que fue cabeza de serie como la más favorita, digamos, a clasificar la tercera ronda. Aquí pueden ver mis porcentajes: 65% para El Salvador, 70% para Surinam, 40% para Puerto Rico, 20% para San Vicente y las Granadinas y el restante 5% para una Anguila, que de una vez ya la descarto, es la última selección del ranking
de la CONCACAF y que dio la gran sorpresa de pasar desde la primera ronda hasta esta segunda, pero bueno, creo que aquí ya se le acabó y que todas las demás no deberían tener ningún problema para sacarle los 3 puntos, incluida San Vicente y las Granadinas, que es una selección relativamente interesante, pero que ante sus otras rivales también creo que se va a quedar corta. Entonces hablemos aquí de El Salvador, Surinam y de Puerto Rico. Le doy 70% a una Surinam porque ha competido bastante bien, lo vimos en la Liga A, y que evidentemente si le ponemos enfrente a una selección como Canadá o como la misma Panamá, pues tal vez se le va a complicar. Pero ante las rivales en las que quedó ubicada en este grupo, yo creo que Surinam tiene que ser la favorita, con un buen proceso consolidado, con jugadores que están a un gran nivel también en el fútbol europeo y que, como les decía, tiene un proceso ya de bastantes años. Yo creo que Surinam puede meterse como el primer lugar de este grupo F, peleado por supuesto con la selección de El Salvador. El tema es en que El Salvador no ha tenido ese proceso, ha ido tambaleando en los últimos años, poniendo parches en el camino a los problemas o las dificultades que ha tenido, y por eso creo que eso a El Salvador le puede pasar factura, pero que creo que al menos tiene la calidad para sí meterse a la tercera ronda. Es que no debería por qué no meterse, aunque ese no debería puede llegar de parte de Puerto Rico, una selección que también ha tenido un buen proceso. El tema es que no tiene una calidad suficiente como para creer que puede llegar a ser candidata a clasificar al mundial, pero ojo, si no puede meterse a la tercera ronda con las incorporaciones que está teniendo de cara a este inicio de la eliminatoria mundialista. Entonces creo que va a ser una piedra en el zapato para las otras selecciones. Veremos si al final le alcanza para clasificar. Yo creo que se va a quedar corta, pero que puede estar ahí, evidentemente candidata y yo creo que obligada a no quedar menos que un tercer lugar, la selección de Puerto Rico, y veremos cómo se reparten los cupos El Salvador y Surinam si es que al final terminan confirmando ese favoritismo. Así que así está mi análisis muy rápido. Nada más quiero entonces recordarles el inicio de la eliminatoria. El día de mañana miércoles, Antigua y Barbuda frente a Bermudas, Surinam, San Vicente y las Granadinas, Curazao frente a Barbados, Trinidad y Tobago frente a Granada, Guatemala frente a Dominica y Nicaragua frente a Montserrat. Mientras que el jueves, Haití, Santa Lucía, Jamaica, República Dominicana, Honduras, Cuba, Panamá, Guyana, El Salvador, Puerto Rico y Costa Rica frente a la selección de San Cristóbal y Nieves. Es la primera fecha de esta eliminatoria, de esta segunda ronda eliminatoria, y que por supuesto diariamente voy a estar haciendo un análisis de lo que sucedió en los partidos y también actualizando mis pronósticos conforme se vayan dando estos resultados, y que por supuesto tendremos un panorama más claro con cada fecha, porque al ser solamente 4 partidos para cada una de las selecciones, cada juego incluso en el que no formen parte de las selecciones cuenta para ese porcentaje, ese pronóstico, digamos, de quiénes son las favoritas para la siguiente ronda. Entonces lo iré actualizando diariamente. Tendremos mucho fútbol en estos días, como les decía, las primeras 3 fechas de cada uno de estos 6 grupos. Entonces aquí estaré comentando por supuesto todo lo que suceda. Entonces quiero conocer sus pronósticos. ¿Quiénes creen que serán las 12 selecciones que se metan a la tercera ronda? ¿Quiénes son las favoritas para clasificar a la Copa del Mundo? ¿Quiénes irían al repechaje? Los leo aquí en los comentarios de este video. Dejen un like, compartan este video para que le llegue a más gente y se interese por este proceso eliminatorio. Suscríbanse al canal para seguir muy de cerca todo este proceso de clasificación para la Copa del Mundo de 2026, y nos vemos, como les decía, el día de mañana ya con el repaso de los primeros 6 partidos eliminatorios de esta segunda ronda en la CONCACAF.